presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. La sentencia que hoy presentamos es la sentencia SP-125 del 31 de enero del 2024. El radicado es el 58755 y el magistrado ponente es el doctor Fernando León Bolaños Palacios. En este asunto, la Corte decide el recurso extraordinario de casación que interpone la defensa de una señora de nombre Naira contra la sentencia que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla el 5 de noviembre del 2019. En esta sentencia, el tribunal confirmó con modificaciones el fallo condenatorio emitido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla el 13 de junio del mismo año, por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y enriquecimiento ilícito de particulares. En cuanto a los hechos, se tiene que el Tribunal Superior de Barranquilla declaró probado que entre los años 2006 y 2014 se identificó que la sociedad de nombre Illeteca registraba en el Sistema Cambiario Nacional declaraciones por valores muy superiores a los registros de importación de mercancías provenientes de Panamá, lo que coincidía con la relación de operaciones económicas sospechosas por movimientos de altas sumas de dinero en efectivo, lo anterior en desarrollo de actividades ilícitas que generaron incrementos patrimoniales injustificados, todo a través de la falsificación de documentos contables y tributarios. Asimismo, con ocasión de la promoción comercial del TLC con Estados Unidos, dicha organización perpetró contrabando a gran escala de textiles y calzado. Dentro del grupo de personas que ejecutaron esas actividades se destaca una persona de nombre Jaime, que fungió como contador entre los años 2006 y 2008, apoderado general ante la DIAN entre los años 2006 al 2014, revisor fiscal en el año 2009 y socio en el año 2011, además de ser representante legal de la mencionada empresa, mientras que la aquí procesada de nombre Naira se desempeñó como contadora tanto de esta empresa Illeteca como de otra de nombre Radán, sociedad mercantil plenamente vinculada con aquella y dedicada a la misma actividad de importaciones ilícitas. En los antecedentes procesales se tiene que con fundamento en el reporte de operaciones sospechosas presentado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, que en adelante llamaremos UIAF, y capturados la señora Naira y el señor Jaime, entre otros, el 21 de abril del 2016, ante el Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se legalizó su aprehensión y se les formuló imputación por las siguientes conductas punibles. A Naira como autora de los delitos de concierto para delinquir agravado, que se encuentra en el artículo 340, inciso segundo, con fines de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, de acuerdo a los artículos 31 y 289 del Código Penal, y complicidad en el de enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo al artículo 327 del Código Penal, con las modificaciones del artículo 19 de la Ley 1121 del 2006 y el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 respectivamente. Al señor Jaime
como autor en los punibles de concierto para delinquir agravado, de acuerdo al artículo 340, inciso segundo, con fines de enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito de particulares, de acuerdo al artículo 327 del Código Penal. Contrabando en la modalidad de continuado, artículos 31, parágrafo y 319 del Código Penal. Y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, artículos 31 y 289 del Código Penal. Lo anterior con las modificaciones del artículo 19, Ley 1121 del 2006 y el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 respectivamente. En esa oportunidad, los dos imputados aceptaron los cargos. Posteriormente, les fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en el lugar de residencia. El 17 de junio del 2016 se radicó el escrito de acusación con allanamiento a cargos, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, despacho que luego de múltiples vicisitudes como aplazamientos, solicitudes de nulidad denegadas, apelaciones, entre otros, este juzgado el 31 de octubre del 2018 anunció sentido de fallo condenatorio y ordenó dar trámite a lo previsto en el artículo 447 de la Ley 906 del 2004, sesión que culminó el 22 de marzo del 2019. El siguiente 13 de junio, el juzgado de conocimiento leyó la sentencia, en la cual le impuso a Naira 58 meses de prisión, una multa de 10.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autora del delito de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares en calidad de cómplice, y a Jaime a 78 meses de prisión, multa de 20.479 salarios mínimos legales mensuales vigentes como autor del delito de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, enriquecimiento ilícito de particulares y contrabando. Igualmente condenó a los procesados a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de tiempo de la pena privativa de la libertad. Le otorgó la prisión domiciliaria a Jaime, mientras que a Naira le concedió la libertad condicional, al configurarse los presupuestos de los artículos 38 y 64 del Código Penal respectivamente. El 5 de noviembre del 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, al resolver los recursos de apelación interpuestos por el apoderado de la DIAN, el delegado de la Fiscalía y los defensores, este tribunal modificó parcialmente la sentencia y en su lugar condenó a Jaime a 83.3 meses de prisión y multa de 1.333 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor de los delitos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, contrabando en la modalidad de continuado y falsedad en documento privado. El tribunal encontró que el acuo se equivocó al dosificar la pena que le correspondía al señor Jaime, pues no tuvo en cuenta que el delito de contrabando era en la modalidad de continuado. De otra parte, el tribunal revocó a Naira la libertad condicional, al considerar que el juez de instancia carecía de competencia para ello, y en su lugar le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, por lo que ordenó su captura. Concretamente, dijo el adquin, el juez penal del circuito especializado y esta corporación no resultan competentes para dilucidar la petición de la referencia,
teniendo en consideración que el artículo 64 de la Ley 599 del 2000 establece que tal beneficio se encuentra reservado de manera exclusiva a quien se encuentra condenado a pena privativa, por lo que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien debe estimar el asunto. En lo demás, la sentencia impugnada fue confirmada, determinación contra la cual la defensa de los sentenciados presentó recurso extraordinario de casación y mediante auto de agosto 4 del 2021, la Sala de Casación Penal inadmitió la demanda interpuesta por la defensa del señor Jaime y admitió la de Naira. Ya el 22 de marzo del 2022, conforme lo dispuesto en ese acuerdo 20 del 29 de abril del 2020, se dispuso que la sustentación se hiciera por escrito. Continuemos con la demanda. Con fundamento en la causal primera del artículo 181 del Código de Procedimiento Penal, la defensa de Naira censuró la sentencia de segundo grado por aplicación indebida del artículo 64 del Código Penal. Explicó que al revocar la libertad condicional, el juez colegiado se extralimitó en sus funciones, actuó de manera oficiosa al resolver el recurso de apelación y se pronunció sobre aspectos que no eran objeto de impugnación. En tanto, ninguna de las partes recurrentes, menos el delegado de la Fiscalía, requirió revocar el beneficio concedido. Además, sin acierto, sostuvo que el juez de conocimiento no era competente para otorgar la libertad, dado que el estudio de tal petición correspondía al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, desconociendo que la sentencia no había adquirido ejecutoria. Y en ese contexto, al considerar que el tribunal vulneró el principio de legalidad, solicitó casar la sentencia y en su lugar restablecerle la libertad concedida a Naira por el juez de primera instancia. Y ya en la sustentación, la defensa reiteró los argumentos expuestos en la demanda y solicitó casar parcialmente la sentencia, especialmente cuando, como bien lo consideró el juez de conocimiento, se satisfacen a cabalidad los requisitos previstos en el artículo 64 del Código Penal para conceder la libertad condicional a su defendida. Por su parte, la fiscal quinta delegada ante la Corte sostuvo que, contrario a lo aducido por el ADCUEN, el ACUO sí tenía competencia para pronunciarse sobre la libertad. Luego hubo una violación directa de la ley sustancial, porque el tribunal dejó de aplicar los artículos 317 y 451 de la Ley 906 del 2004, los cuales debió valorar en armonía con el artículo 64 para determinar la procedencia o no del beneficio revocado. Recordó que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad solo asume su competencia cuando la sentencia adquiere ejecutoria, situación que en el presente caso no ha ocurrido. Por ende, los competentes para pronunciarse respecto de la libertad de los sentenciados son los jueces de instancia. Por lo anterior, la Fiscalía requirió que por vía de impugnación extraordinaria se case parcialmente la sentencia y en su lugar recobre vigencia la decisión de primera instancia a favor de la recurrente Naira, en cuanto le concedió la libertad condicional provisional. Ya la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal solicitó no casar la sentencia, pues como bien lo advirtió el tribunal, para ella la concesión de la libertad condicional es de competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Penal y previas las verificaciones del caso. Además,
Contrario a lo manifestado por el recurrente, por unidad de materia, al encontrar el fallador de alzada que los argumentos del recurrente, en este caso el fiscal delegado, se hallaban ajustados a derecho, por antonomasia y en forma correlativa, era de su cargo, tanto pronunciarse sobre el punto específico materia del reproche, como sobre las inescindibles consecuencias procesales que de ello resultaran. Entre ellas, la concesión de los mecanismos sustitutivos o libertad de los sentenciados. Y la defensa del señor Jaime coadyuvó la pretensión del recurrente, pues de acuerdo a lo precisado en la demanda de casación admitida, es evidente que el tribunal violó directamente la ley sustancial por falta de aplicación de los artículos 449 y 451 de la ley 906 del 2004, al resultar equivocado considerar que el otorgamiento no de los subrogados penales es competencia exclusiva de los jueces de ejecución de penas, cuando ni siquiera la sentencia está ejecutoriada. Para él, el artículo 64 del Código Penal en manera alguna precisa que la competencia para conceder la libertad condicional sea exclusiva de los jueces de ejecución de penas. Allí lo que se lee es que el juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad al condenado a pena privativa de la libertad y luego se enlistan los requisitos a satisfacer para otorgar dicho subrogado. Es decir, puede hacerlo tanto los jueces de conocimiento como los que ejecutan la pena. Por tanto, si el legislador no precisó tal limitación, no podía el tribunal, en el caso sometido a su estudio, revocar el beneficio dado por el acuo a la condenada, aduciendo tan solo que éste no tenía competencia para ello. Y el procesado Jaime afirmó que la Fiscalía no probó su responsabilidad, en la medida que no allegó los elementos materiales probatorios que demostraran que cometió los delitos por los que se le formuló imputación y por ende debe ser absuelto. En las consideraciones, la Corte, de conformidad con los artículos 32.1, 184 y siguientes de la Ley 906 del 2004, confirma su competencia para conocer del recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Naira contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla. Este tribunal, recordemos, modificó parcialmente la decisión del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad en el sentido en que revocó la libertad condicional y le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Por lo tanto, al declarar ajustada a derecho la demanda de casación, desde un punto de vista formal, le asiste a la sala el deber de dar respuesta a los problemas jurídicos que emergen de la inconformidad planteada por el actor, en armonía con los fines que rigen el recurso extraordinario de casación. Por lo tanto, la Corte debe establecer si el Tribunal Superior de Barranquilla, al revocar la libertad condicional que le otorgó el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la misma sede a Naira, si este tribunal incurrió en una violación directa de la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 64 del Código Penal. Retrotrae entonces, a partir de lo probado en el expediente, en cuanto ahora interesa, se tiene lo siguiente. El 20 de abril del 2016, ante el Juzgado 80 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, se legalizó la captura de Naira, materializada el 20 del mismo mes y año, y se le formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado, falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y sucesivo y enriquecimiento ilícito de particulares. Aceptados los cargos por la implicada, se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia.
El proceso fue asignado al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, despacho que el 31 de octubre del 2018 anunció el sentido del fallo condenatorio y ordenó dar trámite a lo previsto en el artículo 447 de la Ley 906 del 2004. Oportunidad en la que la defensa de Nayra solicitó, entre otras pretensiones, conceder a su defendida la libertad condicional al reunirse en los presupuestos del artículo 64 del Código Penal, al llevar en prisión más de las 3/5 partes de la pena que le corresponderían. El IMPEC certificó que había cumplido con las obligaciones impuestas al momento de concederle la detención domiciliaria y tenía arraigo familiar y social. El 5 de diciembre del 2019, el juez de conocimiento condenó a Nayra a 58 meses de prisión, multa de 10.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término, como autora del delito de concierto para delinquir agravado, artículo 340 del Código Penal, falsedad en documento privado, artículo 289 del Código Penal, y enriquecimiento ilícito de particulares, artículo 327, en calidad de cómplice. Asimismo, este juez le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena al no cumplir con el requisito objetivo previsto en el artículo 63 del Código Penal. Sin embargo, le concedió la libertad condicional al reunir los presupuestos del artículo 64 ibidem. Contra esa determinación, el delegado de la Fiscalía y el apoderado de la DIAN interpusieron recurso de apelación, solicitando en síntesis modificar la pena impuesta a la sentenciada, entre otros, e imponerles una superior, por cuanto primero no se consideraron las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales primero y 10º del artículo 58 del Código Penal, referidas a ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a actividades de utilidad común y obrar en coparticipación criminal. Y segundo, la rebaja de pena por el allanamiento a cargos debió ser inferior al 50% considerado, por la gravedad de la conducta y no existir una significativa economía estatal. Adicionalmente, el delegado de la Fiscalía requirió valorar la procedencia o no del subrogado penal concedido a Nayra, pues al redosificarse la pena en las condiciones solicitadas, el aspecto objetivo de las 3/5 partes de la pena previsto en el artículo 64 del Código Penal cambiaría. Ya el 5 de noviembre del 2019, la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, al resolver los recursos de apelación y en lo que tiene que ver con Nayra, confirmó la condena en las condiciones emitidas por el juez de instancia. No obstante, le revocó la libertad condicional con los siguientes fundamentos. En relación a este punto, el recurrente señala que de prosperarle los puntos primero y segundo, se debía redosificar la pena impuesta a esta endilgada y por lo tanto estudiarse nuevamente la procedencia del beneficio. Sin embargo, el juez penal del circuito especializado y esta corporación no resultan competentes para dilucidar la petición de la referencia, teniendo en consideración que el artículo 64 de la Ley 599 del 2000 establece que tal beneficio se encuentra reservado de manera exclusiva a quien se encuentra condenado a pena privativa, por lo que es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien debe estudiar el asunto. El artículo 164 de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 del 2014, establece que el juez, previa valoración de la conducta punible,
concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos. En consecuencia, no ha debido el juez de primera instancia conceder la libertad condicional a la señora Naira, en tanto carece de competencia para ello. En ese orden de ideas, atendiendo la petición de la Fiscalía, a esta sala no le queda otro camino que revocar la libertad condicional concedida y en su lugar negar los subrogados penales y como consecuencia de ello librar la captura inmediata contra la ciudadana Naira, a fin que sea en sede de ejecución de penas la oportunidad procesal donde solicite la libertad condicional. Contra la precitada decisión, la defensa de Naira interpuso recurso extraordinario de casación. La precedente sinopsis procesal permite concluir que le asiste razón al demandante, pues irrefutable es la equivocación del tribunal, al considerar que el juez penal del Circuito Especializado de Barranquilla no tenía competencia para pronunciarse sobre la libertad condicional reclamada por el defensor de Naira. En efecto, aunque tal actuación puede ser evaluada en sede de ejecución de penas, nada impide que sea valorada también en la emisión de la sentencia respectiva, tal como se extrae de lo expuesto en el artículo 451 de la Ley 906 del 2004, según el cual, acusado privado de la libertad, el juez podrá ordenar su excarcelación siempre y cuando los cargos por los cuales fue encontrado culpable fueren susceptibles, al momento de dictarse la sentencia, del otorgamiento de un subrogado penal. Además, las personas privadas de la libertad en el marco de los procesos penales seguidos en su contra tienen la potestad, cuando la sentencia de condena aún no se encuentra ejecutoriada, como en este caso por cuanto se encuentra en trámite la casación, tienen la posibilidad de acudir ante el juez de conocimiento buscando la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena, como lo es la libertad condicional provisional, de conformidad con una interpretación sistemática del artículo 64 del Código Penal y de los artículos 40 y 190 de la Ley 906 del 2004. De los cuales el tercer canon de la última norma dispone que, durante el trámite del recurso extraordinario de casación, lo referente a la libertad y demás asuntos que no estén vinculados con la impugnación serán de la exclusiva competencia del juez de primera instancia. En tanto que el artículo 64 prescribe libertad condicional, el juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos. Y el artículo 40, competencia para imponer las penas y las medidas de seguridad. Anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este código, el juez de conocimiento será competente para imponer las penas y medidas de seguridad dentro del término señalado en el capítulo correspondiente. La referida postura, que reitera en esta ocasión la Sala, encuentra sustento en la pacífica jurisprudencia de esta corporación, entre otras que se mencionan en la sentencia, en la CSJ AHP 7019 del 2016, radicado 49070, según la cual, durante el trámite del proceso penal y hasta tanto no se haya emitido declaración de responsabilidad penal en contra del acusado, la única autoridad judicial facultada para afectar su libertad personal u otros derechos fundamentales es el juez de control de garantías, tal como lo establecen los artículos 306, 308 y 318 de la Ley 906 del 2004. Sin embargo, una vez proferida condena, así no se encuentre en firme, lo atinente a la libertad del sentenciado le compete decirlo al juez de conocimiento,
según lo prevé el artículo 40 del mismo compendio normativo, así: anunciado el sentido del fallo, salvo las excepciones establecidas en este código, el juez de conocimiento será competente para imponer las penas y medidas de seguridad. Adicionalmente, es oportuno precisar que una vez se haya anunciado el sentido del fallo condenatorio, toda pretensión relacionada con la libertad del procesado deberá ser estudiada a la luz de los requisitos legales exigidos para la concepción de los subrogados y sustitutos penales, en el entendido que ya en ese estadio procesal, la reclusión del penalmente responsable solo se justifica en función del cumplimiento de la sanción impuesta. De suerte que mientras cobra ejecutoria el fallo condenatorio, la competencia para resolver este tipo de peticiones radica en el juez de conocimiento, y una vez en firme la condena, las mismas deberán ser resueltas por el juez de ejecución de penas. En el mismo sentido, en el auto CSJP 5052 del 9 de agosto del 2017, radicado 50861, la Corte analizó la competencia para conocer de las solicitudes que se fundamentan en el artículo 1 de la Ley 1786 del 2016. Esa norma modificada en el artículo 1 de la Ley 1760 del 2015, el cual había modificado el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal. Y en este auto ratificó que las que se efectúen antes del anuncio del sentido del fallo corresponden a los jueces de control de garantías, mientras que las que se hagan con posterioridad competen a los jueces de conocimiento. Si el acusado se encuentra restringido en su libertad en virtud de una medida de aseguramiento y en su contra se anuncia un sentido del fallo condenatorio, de negársele cualquier beneficio liberatorio, la privación de la libertad estará sujeta a lo señalado en el fallo que declara su responsabilidad penal y no en virtud de la medida cautelar personal, por cuanto sus efectos han cesado desde el anuncio del sentido del fallo o a partir de la lectura de la sentencia de condena. Cuarto, como con el anuncio del sentido del fallo deja de surtir efectos jurídicos la medida de aseguramiento, es al juez con funciones de conocimiento a quien le compete pronunciarse sobre la libertad del procesado, bien concediéndola o restringiéndola, tal y como lo establecen los artículos 449, 450 y 451 de la Ley 906 del 2004. Quinto, en consecuencia, una vez pierde eficacia la medida de aseguramiento, el juez con funciones de control de garantías pierde competencia para pronunciarse acerca del derecho fundamental a la libertad y su restricción. Entonces, retomando los presupuestos del caso estudiado, la medida de aseguramiento privativa de la libertad que afectaba a Naira perdió vigencia cuando se emitió el sentido del fallo. Por consiguiente, a partir del 31 de octubre del 2018, estaba privada de la libertad en razón de la pena impuesta en la sentencia condenatoria que en su contra profirió el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla. Así las cosas, ninguna irregularidad cometió dicho juzgado al pronunciarse sobre la concesión de la libertad condicional reclamada en favor de Naira, al interior de la sentencia de primera instancia, pues mientras la sentencia de condena no se encuentre en firme, la competencia para decidir sobre la libertad de los sentenciados radicaba en cabeza suya y no en ninguna otra autoridad judicial. Por lo tanto, una vez impugnado el fallo de instancia, al superior funcional, esto es, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, no le quedaba otra opción que pronunciarse sobre los fundamentos de la apelación, tal como lo prevé
el numeral primero del artículo 33 de la Ley 906 del 2004, según el cual a dicho cuerpo colegiado le corresponde conocer del recurso de apelación, de los autos y sentencias que sean proferidas en primera instancia por los jueces penales del circuito especializados. Entre esos fundamentos, pronunciarse si al confirmarse la sentencia impuesta a Naira se debía mantener la libertad que se le otorgó. Y aunque el ADCUEN considera que, de acuerdo con lo previsto en el numeral tercero del Canon 38 de la Ley 906 del 2004, los jueces de instancia no eran los encargados para decidir sobre la concesión del renombrado mecanismo sustitutivo de la pena, dicha norma hace referencia a la competencia de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, bajo el entendido de que la sentencia se encuentra debidamente ejecutoriada. Como en este caso el fallo no había cobrado firmeza, los jueces ejecutores no se encontraban facultados para pronunciarse sobre esa temática. Además, es oportuno poner de presente que las solicitudes de libertad condicional que se presentan sin que la condena haya cobrado ejecutoria deben estudiarse como provisionales, pero atendiendo los requisitos del artículo 64 del Código Penal, porque ya se trata del cumplimiento de una pena, en tanto se advierte, la ley prevé que una sentencia no ejecutoriada sea fuente de la privación de la libertad. Esto de acuerdo a los artículos 450 y 451 de la Ley 906 del 2004 y que lo contiene la STP 4795 del 2002, radicado 122169, entre otras. Bajo este panorama, la decisión judicial cuestionada desconoció las formas propias del juicio, por cuanto se dictó al margen de las normas procesales y la jurisprudencia vigente, las cuales sostienen que una vez se dicta el sentido del fallo, los procesados que se encuentren privados de la libertad en virtud de la condena impuesta en su contra, mientras la sentencia no se encuentre en firme, cualquier tema relativo a la libertad, incluyendo desde luego la concesión de mecanismos sustitutivos de la pena, por ejemplo la libertad condicional, deben ser conocidos en sede de primera instancia por el juez cognoscente y en virtud del principio de doble instancia del recurso de apelación por parte de los tribunales superiores. Adicional a lo ya explicado, para la sala es importante precisar que en asuntos como el aquí ventilado, los jueces de conocimiento que evaden decidir solicitudes como la presentada vulneran las garantías fundamentales de quienes se hallan privados de la libertad en cumplimiento de una sentencia condenatoria que les impuso una pena de prisión, pues no resulta proporcional imponerles la carga de aguardar indefinidamente para que la decisión de condena cobre ejecutoria y se asigne al proceso a un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad para resolver sus solicitudes, menos cuando pregonan que ya satisfacen los aspectos objetivos para la concesión de un beneficio subrogado. Así las cosas, el tribunal incurrió en un defecto sustantivo al sustentar la revocatoria de la libertad condicional concedida a Naira, bajo la creencia de que los jueces de instancia no resultan competentes para dilucidar la petición de la referencia, teniendo en consideración que el artículo 64 de la Ley 599 del 2000 establece que tal beneficio se encuentra reservado de manera exclusiva a quien se encuentra condenado a pena privativa, por lo que de acuerdo al tribunal, erradamente, es el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien debe estudiar el asunto. Ese yerro llevó a que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla
incurriera en violación directa de la ley sustancial, pues aunque aplicó una de las normas llamadas a regular el caso, el artículo 64 del Código Penal, la interpretó insularmente al ignorar la realidad procesal, en tanto desconoció la falta de ejecutoria de la sentencia condenatoria, lo que claramente impedía exigirle a la implicada esperar que el proceso llegara a los juzgados de ejecución de penas y allí solicitar la concesión del mecanismo. Además de ignorar que los artículos 40 y 451 de la Ley 906 del 2004 le atribuían la competencia para ello. Hierro que, por ser trascendente, impone modificar parcialmente el fallo para restablecerle la libertad otorgada en primera instancia a Naira, pues finalmente el tribunal no modificó la pena de prisión que le fue impuesta por el juez de conocimiento. Por ende, los presupuestos del artículo 64 del Código Penal no variaron. Esto es, primero, ella cumplía las 3/5 partes de la pena impuesta. Segundo, el IMPEC le certificó un adecuado comportamiento durante el tiempo que ha estado privada de la libertad. Y tercero, se demostró arraigo familiar y social. Así las cosas, en virtud de lo anteriormente expuesto, la Sala casa parcialmente la sentencia impugnada, restableciéndole la decisión de instancia en la que el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla concedió la libertad condicional a Naira al cumplir con los requisitos previstos en el mencionado artículo 64. Estimados podcastcuchas, les agradecemos infinitamente a todos ustedes como miembros de este canal por formar parte de la comunidad. Los invitamos a suscribirse al canal a quienes no lo hayan hecho, a darles like y los esperamos en nuestro próximo episodio.